Hoy te platicaré del enfrentamiento entre cárteles en el estado de Zacatecas. Una ola violenta acecha Zacatecas debido a la pelea por el territorio entre dos grupos delictivos, según informan las autoridades. En los últimos días y horas se han reportado enfrentamientos entre grupos rivales, pero también ataques en contra de las autoridades, como un general del ejército y coordinador de la Guardia Nacional, y el caso más reciente, el ataque a un juez de control. En este video te platicaré de esos acontecimientos y de lo que está ocurriendo en materia de inseguridad en el estado de Zacatecas. Bienvenidos al Caporal del 3 de diciembre, comenzamos. Zacatecas cerró noviembre en medio de un enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa en el municipio de Jerez. Aguanta, mira. ¡Ey! ¡Jálate para allá! ¡A la otra cuadra, Frank! ¡Jálate para la otra cuadra! Las imágenes que acabas de ver corresponden a parte de lo ocurrido el pasado 30 de noviembre en Jerez, un municipio de por sí ya sumergido en un problema de inseguridad en donde desde hace al menos 2 semanas las clases se ofrecen a distancia debido a otros acontecimientos que han despertado las alarmas. Este episodio tiene una explicación y esa es la pelea por el territorio entre dos grupos delictivos. Y es en este estado en donde hace algunos días fue asesinado el militar de mayor rango de lo que va de este sexenio, además de que hace unas horas acaba de ser atacado un juez de control. Pero voy por partes. Comienzo explicando que son tantas las cosas que han ocurrido en Zacatecas en las últimas horas que no me da el tiempo de dedicarle un solo video a cada una de ellas. Por ello es que he preferido abordar el tema como el fenómeno de inseguridad que se vive en esa entidad. Y por eso quiero comenzar con lo ocurrido el último día de noviembre en Jerez. En aquella ocasión los disparos fueron escuchados principalmente en las colonias Frente Popular, San Francisco y en el fraccionamiento Molino. Tras este acontecimiento, el fiscal general del estado, Francisco Murillo, informó que la violencia en la zona se debe a que hay una guerra entre cárteles que se disputan el territorio. En específico fueron señalados por el fiscal el Jalisco Nueva Generación y el operativo MZ, que es un brazo armado del cártel de Sinaloa. Cuando esto ocurrió en Jerez ya existía preocupación entre los habitantes debido a varios hechos ocurridos recientemente. Por ejemplo, 3 días antes, el 27 de noviembre, hubo enfrentamientos en ese mismo municipio, donde reportes locales señalaron que hubo 3 asesinados. Otros 3 días antes, el 24 de noviembre, 3 adultos fueron asesinados en un negocio de comida en la colonia Guadalupe. En aquel evento hubo 2 menores de edad heridos. 9 días antes, el 15 de noviembre, en el centro de Jerez hubo un enfrentamiento, y a principios de noviembre, el 4 para ser exactos, en la comunidad del Durazno se registró otro enfrentamiento en donde allí sí hubo detenidos, 16 en total según las autoridades. Por toda esta violencia en las últimas semanas, el ayuntamiento canceló su desfile del 20 de noviembre y las clases presenciales dejaron de ser como tal. Se suspendieron. Muchas de ellas pasaron a una modalidad virtual y a la fecha no se ha regresado completamente a las clases presenciales. A los problemas propios del municipio, el estado de Zacatecas acumula otros hechos de alto impacto. El 24 de noviembre, por ejemplo, en el municipio de Pinos fue asesinado el militar de mayor rango de este sexenio. Es decir, nadie de igual rango o de mayor rango ha sido asesinado en lo que va de esta administración. La víctima en aquella ocasión fue el general José Silvestre Urzúa Padilla, quien trabajaba como coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas. Según reportaron las autoridades, él encabezaba un operativo en contra de la misma policía municipal de Pinos cuando se desataron varios enfrentamientos, en uno de los cuales fue asesinado el general. Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició la conferencia matutina dando el pésame. Entonces hubo una agresión,
Él bajó de la camioneta, le tiraron, lo hirieron, se le llevó al hospital y falleció. Por este hecho, el pasado 1 de diciembre, el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, ofreció más detalles de lo ocurrido. Dijo que inicialmente fueron detenidos 3 presuntos policías municipales y después fueron detenidas otras 3 personas, estas ya por el asesinato del general. Personas que afirmó son parte del Jalisco Nueva Generación. Desafortunadamente, este fue el evento donde, en cumplimiento de su deber, fue privado de la vida el general José Silvestre Ursúa Padilla, mando territorial de la Guardia Nacional en Zacatecas, después de haberse llevado a cabo diferentes diligencias ese mismo día. Lo primero fue el evento de la ejecución del cateo, donde se detiene a los 3 presuntos policías municipales acusados de secuestro agravado. Un segundo evento fue un primer enfrentamiento en las afueras de la comunidad de Los Conos, a 2 kilómetros de Jaltomate, Zacatecas, y ahí fue como resultado 3 presuntos detenidos. El último evento, que fue un segundo enfrentamiento en Jaltomate, ahí es donde un sicario agrede, lesiona fatalmente al general mando territorial de la Guardia Nacional, y este mismo sicario que privara de la vida al general fue abatido también en este enfrentamiento. Adicional a estas detenciones, el subsecretario informó de otras 12 capturas durante un cateo hecho en el municipio de Guadalupe. Atención con el nombre de este municipio porque está ligado también con el caso del juez recientemente atacado hace apenas unas horas. Un cateo hecho en Guadalupe con 12 detenidos. Allí fue encontrado el cuerpo desmembrado de una mujer y también fueron encontradas armas largas. Según lo dijo también el subsecretario, los ligaron al Jalisco Nueva Generación. En seguimiento de las acciones que lleva a cabo las diferentes corporaciones, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, la Sedena, CONACE y Guardia Nacional, lograron la detención de 12 personas tras dar cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio ubicado en Guadalupe, Zacatecas. Es una célula como la anterior, presuntamente del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación. Sobre alguno de estos temas ya te he traído videos a este canal. Te voy a dejar la liga de la lista de reproducción Noticias de Zacatecas en la descripción de esta transmisión por si quieres ver todos los videos que he hecho al respecto. Adicional, en la caja de comentarios he dejado fijado el link de mi otro canal. Voy a estar en vivo a las 21:15 horas, a las 9 de la noche con 15 minutos, es decir, en aproximadamente 45 minutos. Nos vemos ahí, está la liga en los comentarios. Hace apenas unas horas, en el municipio de Guadalupe, también en el estado de Zacatecas, recordarás, te hablaba de los 12 detenidos anunciados por el subsecretario. Bueno, hace algunas horas en ese mismo municipio fue atacado a tiros el juez de control de Río Grande, Roberto Elías Martínez. Él fue atacado cuando salía de su casa. Esta información ha sido confirmada por el Poder Judicial del Estado y también vía Twitter lo confirmó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Arturo Onale, quien seguramente recordarás, él es hermano de la secretaria de Energía del Gobierno Federal, Rocío Onale. Hasta el momento se sabe que el juez está hospitalizado, pero su estado de salud se mantiene reservado. También al momento en que estoy haciendo esta transmisión, ninguna autoridad encargada de la seguridad se ha pronunciado sobre esta agresión que ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este sábado 3 de diciembre. Las imágenes que te mostraré en pantalla corresponden al lugar de la agresión y a la movilización de las autoridades. Nos vemos en 45 minutos, link en los comentarios fijados. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. No.